Muchas gracias por estar acá el día de hoy, muchas gracias por la invitación a Congreso Futuro. Les quiero contar que mientras avance mi presentación, yo les voy a ir mostrando un registro visual que fue elaborado por Chris Neckelman y que al final de la presentación va a constituir un resumen de esta charla que ustedes se van a poder llevar porque lo vamos a compartir a través de un código QR. Así que sin más, partimos, vamos a hablar hoy día de escuela y creatividad. Todos tenemos la idea, ¿no?, de que la creatividad tiende a estar más presente en los espacios artísticos, en la innovación, pero nos olvidamos que la creatividad está presente en todos los ámbitos del quehacer humano. Está presente en la ciencia, está presente en la educación, está presente en el arte también, por supuesto, está presente en la cocina, en el deporte, en todos los ámbitos del ser humano contamos, ¿cierto?, con la expresión de la creatividad. Ahora bien, parece haber un consenso en que desarrollar la creatividad, sobre todo en espacios formativos, es importante. Pero si es importante, ¿por qué entonces no vemos necesariamente a las escuelas abriendo espacios para la creatividad? Vemos, por ejemplo, que en toda la política pública no hay documentación que no emane de la política pública, que no diga que la creatividad es relevante. Y no hay, me atrevería a decir, ninguna misión o visión de ningún colegio que no diga que se van a preocupar de trabajar la creatividad. Sin embargo, cuando uno va a mirar las cifras y vemos cómo se nos ha medido en este ámbito del desarrollo humano, nos damos cuenta que estamos un poco al debe. En el año 2012, PISA, que hace una prueba estandarizada para los países de la OCDE, midió la creatividad en escolares chilenos. Y tuvimos una muy mala noticia. Salimos muy mal evaluados en casi los últimos lugares de estos países que componían en ese momento la OCDE, y nos dimos cuenta de que teníamos un desafío pendiente gigante, que era desarrollar la creatividad. Posteriormente, 10 años más tarde, se volvió a medir en el año 2022. Y las noticias mejoraron. Mejoraron porque efectivamente fuimos capaces de subir bastantes lugares. Quedamos en el lugar 26 de 64 países que esta vez rindieron la prueba PISA. Sin embargo, seguimos estando en puntaje en promedio por debajo del promedio de la OCDE. Eso quiere decir que hay desafíos pendientes aún. Y esos desafíos son los que nos invitan, ¿cierto?, a pensar una escuela que abra espacios a la creatividad. Pero bueno, ¿qué es la creatividad? Hay muchas ideas sobre la creatividad que no necesariamente representan lo que efectivamente es. La creatividad tiene una característica muy particular, combina dos piezas esenciales. Por un lado está la originalidad. La originalidad tiene que ver con la novedad. No necesariamente todo lo que se crea es algo nuevo, ¿no? También tiene que ver con darle la vuelta a las cosas que existen. Pero ser creativo implica este componente de novedad. Pero tendemos a quedarnos solo con esa idea. Y a veces pensamos que basta con ser ingenioso o basta con tener mucha imaginación para dar con ideas creativas. Pero la creatividad, además de novedad y originalidad, tiene esta otra pieza que es la pieza de la pertinencia. Lo que significa que las ideas creativas deben estar adecuadas al contexto del cual emanan. Y eso hace súper complejo el desarrollo de la creatividad. Es decir, eso lo convierte en una tarea que es tan difícil que cuando estamos frente a una idea creativa lo notamos, nos damos cuenta y somos capaces de valorarlo, ¿cierto? La creatividad tiene ciertos componentes que son claves y que están presentes en todo proceso creativo. Entre ellos el conocimiento, también están las habilidades de pensamiento y también está la motivación. ¿Por qué el conocimiento? Porque no se puede ser creativo sobre aquello que no se conoce. La gente más experta, que tiene más conocimiento en una materia, tiende a tener más posibilidades de ser creativo en esa área. No es una relación causal, no es que todas las personas expertas van a ser finalmente creativas, pero el conocimiento es crucial para ser creativo. Está también las habilidades del pensamiento, y eso incluye ciertas funciones ejecutivas, algunas de ellas críticas para la creatividad, como son, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio. La flexibilidad cognitiva es una función ejecutiva que permite que ante un escenario que cambia, nosotros podamos cambiar nuestro plan, nuestra estrategia. Y el control inhibitorio nos permite ir por caminos tal vez menos explorados, nos permite ir a mirar esas posibilidades que eventualmente no vemos cuando vamos a las primeras ideas que se nos ocurren. El control inhibitorio inhibe las ideas más comunes.
Dicho esto, todos estos elementos están efectivamente en el espacio educativo. En la escuela está el conocimiento, evidentemente, a través del currículum, está el desarrollo de funciones ejecutivas que se entrenan fundamentalmente en el colegio y está el otro elemento que es la motivación. La motivación que traen los y las estudiantes propias, sus motivaciones intrínsecas propias relacionadas con sus intereses, pero también están las motivaciones que puede generar un profesor o una profesora a través de una metodología, una pedagogía, ¿cierto?, que considere los intereses de niños y niñas y los estimule a través de la curiosidad. Entonces, todos estos elementos están presentes. Sin embargo, siempre está esta idea rondando de que la escuela es este espacio que mata la creatividad. Es muy triste pensarlo de esa manera, pero hay algo interesante detrás de esa idea. Y es que la escuela, a pesar de ser un espacio que contiene todos estos elementos, pareciera que se empeña, ¿no?, en mantener estas clases más tradicionales, centradas en un par de asignaturas y no necesariamente abriendo la posibilidad de la exploración, ¿cierto?, que nos permite una educación bastante más integral. Sin embargo, puede ser también un poquito injusto este juicio, puesto que hay que ver cómo es que tenemos demandas, ¿no?, educadores y educadoras para dar cuenta, ¿cierto?, de lo que nuestros estudiantes aprenden. Hay un tipo de pensamiento que es el que uno tiende a reconocer mejor relacionado con la escuela, que es el pensamiento convergente, que ante una pregunta te gatilla una respuesta única. Y hay un pensamiento que es crucial para la creatividad porque está a la base del proceso creativo, que es el pensamiento divergente, que ante una pregunta te permite una múltiple posibilidad de respuestas y mirar, ¿cierto?, alternativas variadas. Lo que ocurre en la escuela es que estamos siempre más o menos centrados en este pensamiento convergente, ¿cierto?, menos que en el pensamiento divergente, tenemos menos oportunidades y cuando uno recuerda su propia formación, tiene pocos ejemplos donde uno haya podido discutir, ¿cierto?, ideas varias y tomar decisiones conjuntas. Les voy a dar un ejemplo sobre este tipo de pensamiento porque es relevante para entender lo que les voy a contar posteriormente acerca de un estudio que realizamos. Si yo les pregunto, ¿cómo se llama el hermano de Mafalda? Que a mí me parece que es un personaje fascinante porque habla así como con Z. Yo tengo un hijo que habla así. ¿Cómo se llama el hermano de Mafalda? Perfecto, se llama Guille. Esa es una pregunta que tiene una respuesta única. La respuesta es Guille. Todos los que leímos a Mafalda, como leí yo, lo tienen. Pero si los pongo en un caso hipotético y les pregunto si llegaran los extraterrestres en esas suposiciones, ¿no?, por ahí dicen que ya llegaron, llegaran a la Tierra y tuvieran que escoger solo un objeto, uno y nada más, que les permita comprender a la humanidad. Difícil, ¿no? Me imagino que todos ustedes están pensando en muchas respuestas diversas porque esta es una pregunta de pensamiento divergente que va a producir que a propósito de sus propias experiencias y saberes construyan la respuesta. Piénsenlo un segundito. ¿Qué objeto escogerían? Esta pregunta es una pregunta que se ha hecho muchas veces y tenemos la respuesta. Las respuestas que da la gente, en su mayoría, desde la respuesta más común a las menos comunes, son el teléfono celular en primer lugar. Las personas dicen este aparatito tan controversial y que ha estado tan en boga, ¿no?, también en este evento, amado, odiado, dicen que sabe mucho sobre nosotros, que tiene información que tal vez nos conoce incluso más que a nosotros mismos a nosotros mismos, y porque le damos información todo el día, no voluntariamente por lo demás. Entonces las personas responden que ese objeto sería un teléfono celular. Otras personas responden que les darían un libro y piensan en textos informativos como libros que den cuenta de la evolución del ser humano o novelas clásicas, ¿no?, que les permitan entender un poco de cómo es que pensamos y cómo somos la humanidad. Hay personas que dicen que lo que le darían sería como una pantalla de televisión, algo así como para que vieran documentales, piezas audiovisuales, y luego pasamos a piezas musicales y una serie de otros objetos. Muchos de ustedes deben haber pensado en alguno de estos objetos que yo menciono, y esto tiene que ver con que abrir espacios al pensamiento divergente no basta para generar creatividad. Que la sola apertura a la reflexión, ¿cierto?, diversa de muchas posibilidades no te asegura que tú termines creando respuestas creativas, valga la redundancia, que tú termines generando ideas nuevas. Lo que necesita la creatividad es la mediación, que cuando uno es adulto uno se puede mediar uno mismo, no forzar el proceso creativo, pero en la infancia necesitamos la mediación de otro. Y ahí es donde tenemos a profesores y profesoras, ¿cierto?, especialistas en aprendizaje,
que deberían ser quienes medien, ¿cierto?, esta experiencia para llegar a respuestas más creativas. Con todos estos antecedentes a la base, nosotros en Arrebol hicimos una investigación. En la escuela yo ya venía de investigar en términos neurobiológicos la creatividad, pero me interesaba ir a espacios auténticos, a escuelas reales de Chile. Y conseguimos 3 colegios de la región de Antofagasta. Esos colegios son colegios comunes y corrientes que representan la realidad de las escuelas chilenas, con más de 40 estudiantes en la sala de clase, con mucha diversidad en el aula, a propósito que no se puede escoger, ¿cierto?, al estudiantado, con distintos niveles, ¿cierto?, de aprendizaje, con ritmos distintos de aprender, etcétera. Y nosotros hicimos ahí una intervención en terceros básicos, donde teníamos un grupo control y un grupo experimental, y logramos probar en muy corto tiempo, en 3 meses, 12 sesiones, que la creatividad no solo es entrenable, sino que también se puede potenciar, ¿cierto?, si uno les presenta a niños y niñas proyectos lúdicos, que fue, esto me parece súper relevante, nosotros hicimos un proyecto que es lúdico, que consistía en juegos, un juego de mesa que permitía desarrollar la flexibilidad cognitiva, pues les cambiaba las reglas a los niños a cada rato, ellos tenían que adivinar las reglas nuevas, y otros juegos que tenían que ver con redacción literaria y que les permitían desarrollo creativo en el ámbito narrativo. Demostramos que había diferencias significativas entre el grupo control y el grupo experimental, independiente del estrato socioeconómico del colegio de los niños y de las niñas. Eso es muy relevante porque quiere decir que, independiente del contexto, cuando tú trabajas en función de la creatividad, los niños y las niñas mejoran sus habilidades creativas. Y esto no es algo que no descubrimos la pólvora nosotros, es decir, hay mucha literatura que señala que la creatividad, como es una habilidad del pensamiento, es por ende entrenable. La idea más relevante acá de esta, es, sin embargo, que estas ideas, ¿no?, estas ideas creativas tienen que ser mediadas. Y que eso es muy importante, ¿no?, que el rol del profesor y la profesora en la sala de clase es relevante para poder lograr estos objetivos. Dicho eso, ¿puede la escuela matar la creatividad? ¿Podría la escuela? Tendría que ser con premeditación, alevosía, porque la verdad es que la creatividad tiene todos los elementos, la escuela, perdón, tiene todos los elementos necesarios para poder desarrollar no solo la creatividad, sino una gran variedad, ¿no?, de habilidades, porque además cuenta con niños y niñas diversos, y eso sin duda enriquece la experiencia pedagógica. Si estamos de acuerdo que la creatividad es una habilidad distintiva de los seres humanos y que nos va a permitir enfrentar de mejor manera el futuro, entonces deberíamos tener mejor apertura hacia la creatividad. La creatividad lo que hace es que transforma. Y una creatividad que es transformadora es una creatividad que permite desarrollar mejores habilidades, no solo creativas, sino también mejor pensamiento crítico, mejor resolución de problemas, nos pone de una manera mejor preparada para enfrentar el futuro. Cuando vine a este congreso, cuando me plantearon la posibilidad de venir a este congreso, todos vimos esa pregunta, ¿no?, esa pregunta que motiva esta presentación, que es ¿qué humanidad queremos ser? Yo inmediatamente pensé en la respuesta sobre qué humanidad queremos ser, pero esa respuesta no tenía necesariamente relación con la creatividad, pero sí está conectada indirectamente. Y pensé que quería una humanidad que se encargara de la infancia hoy, ahora. Porque como decía Gabriela, ¿no?, mañana es tarde. ¿Y qué significa hacerse cargo de la infancia hoy? Bueno, significa pensar en que la educación es un derecho y que debemos poder garantizarlo para todas las niñas y todos los niños. Y que tenemos que poder garantizarlo además de manera inclusiva. Porque la neurodiversidad existe, está presente y no podemos entonces negar acceso a ciertos niños y ciertas niñas a los espacios educativos. No vamos a hacer una sociedad inclusiva si la escuela no es inclusiva. Y tenemos además que asegurar una escuela que no tenga sesgos de ningún tipo, porque esa diferencia nos enriquece. Y que además no tenga o no replique ciertos estereotipos de género, porque hombres y mujeres tenemos el mismo derecho y a tener las mismas oportunidades en la vida. Y sobre todo una escuela que permita el desarrollo integral de los seres humanos. ¿Qué significa esto? Que permita que podamos aprender todo lo que nos ofrece la escuela y no solo algunas cosas. Y entre ese todo, por supuesto, desarrollar habilidades que tengan que ver con la creatividad, pero también con el pensamiento crítico. Estamos en una época en donde la desinformación es brutal y nos puede hacer pensar cosas erróneas respecto a la realidad y tomar decisiones que
decisiones que eventualmente podríamos lamentar. Es decir, esta educación integral es un derecho y las personas que estamos trabajando por la educación somos garantes de ese derecho. Y no es cualquier derecho, la educación es un derecho habilitante. Eso significa que es un derecho que te permite ejercer de mejor manera el resto de tus derechos. Eso es muy relevante porque finalmente cuando hablamos de esta humanidad que queremos ser o cuando hablamos de qué significa, ¿no?, esto de pensar en la infancia hoy, estamos diciendo que debemos poder pensar en este sentido de justicia que significa hacerse cargo de la infancia hoy. Porque si nos hacemos cargo hoy, tenemos mayores posibilidades y oportunidades y además esperanzas de tener un futuro mejor. Muchas gracias.